La distancia entre dos puntos del plano R3, tomando en cuenta que ya en videos anteriores se compartió con ustedes cómo ubicar puntos en el sistema tridimensional o en R3, que es el eje compuesto por X, Y, Z, y que está representado por una terna de números. Entonces, para calcular la distancia entre dos puntos en el sistema tridimensional, vamos a considerar que tenemos los puntos, la distancia que vamos a representarla de esta manera, la distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Y esto, ¿verdad? Toda esta expresión, esta suma de los cuadrados de las diferencias de las coordenadas dentro de una raíz cuadrada. Ahí tenemos la fórmula, ¿verdad? Ok. Esa es nuestra fórmula. Ahora, ¿cómo le damos utilidad a esta fórmula? Supongamos que tenemos los puntos A con coordenadas menos 1, 2 y 3. Y el punto B con coordenadas 4, menos 2 y 5. Ya nosotros aprendimos a ubicar estos puntos en el plano. Vamos a calcular matemáticamente cómo encontrar la distancia entre dichos puntos. Geométricamente nosotros lo medimos con un instrumento geométrico, pero numéricamente hablando y queriéndolo comparar con nuestra realidad, aplicamos una fórmula. ¿Ok? Como nosotros ya tenemos nuestra fórmula, entonces es importante que determinemos quién es nuestro punto 1 y quién es nuestro punto 2. Vamos a llamar al punto A punto 1. Entonces sus coordenadas van a ser X, Y, Z. Pero todas las vamos a llamar sub 1 porque pertenecen al punto 1. Ahora, las coordenadas del punto B vamos a llamar punto 2 al punto B. Entonces, también él tiene coordenadas X, Y, Z. Pero estas coordenadas son 2 porque pertenecen al punto 2. Entonces, el señalar las coordenadas de los puntos nos facilita a nosotros usar adecuadamente nuestra fórmula, ¿me entienden? Entonces, esta fórmula que nosotros tenemos acá, esta la vamos a señalar, es la que necesitamos para calcular la distancia entre los puntos dados. Entonces, vamos a suponer, vamos a seleccionarla. Vamos a copiarla acá la fórmula. Vamos a copiar. Vamos a pasar. Necesitamos pasar la fórmula a otro lado, ¿verdad? Para no transcribirla. Ahí está. Entonces tenemos acá la fórmula. Solamente la quiero para que nosotros sustituyamos los valores que acabamos de nombrar. Entonces, veamos. Entonces ya sabemos que la distancia
de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada de... ¿Quién es X2? Escojámoslo, es 4. Escribimos 4, ¿ok? Menos, ¿quién es X1? X1 está por acá, es menos 1. Entonces vamos a escribir menos, porque la fórmula me dice que yo debo de restar. Aquí, este menos lo coloco acá. Pero como X1 es también negativo, entonces es necesario que utilice un subparéntesis para introducir dentro el menos 1. Debemos de tener mucho cuidado con el juego de los signos. Este es el menos de la fórmula y este es el menos del número. Ok. Seguimos. Ahora más. Vamos a buscar quién es Y2. Aquí tenemos Y2 que va a ir restado con Y1. Es decir, menos 2 menos 2. Veamos. Entonces, Y2 es menos 2. Menos porque la fórmula me dice que reste. Y Y1 es 2. Entonces escribo un 2. Esto al cuadrado. Más. Vamos a hacer lo mismo con Z. Tenemos que Z2 es 5 y Z1 es 3. Entonces dentro de nuestro paréntesis vamos a escribir primero Z2 que es 5 menos 3 que es Z1. Y ya una vez que logramos hacer eso, cerramos nuestra raíz cuadrada. Y lo que vamos a proceder es a calcular. Entonces, la distancia entre los puntos de A a B es igual a la raíz cuadrada de 4 menos por menos es más, 4 más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado. Pero también este paso yo me lo puedo evitar y puedo resolver de una sola vez algo y me evito un tiempo y paso. Por ejemplo, sabemos que acá menos por menos es más, estos dos menos por menos se convierten en más. Entonces ya no digo 4 menos menos 1, sino que yo digo 4 más 1. ¿Y qué me queda? 4 más 1 es 5. Al cuadrado, 25. Y ya lo voy haciendo de una manera directa. Menos 2 es una suma, pero es suma negativa porque los dos son negativos. Entonces, menos 2 es menos 4. Pero menos 4 al cuadrado va a ser igual a 16 positivo porque un número negativo elevado a un exponente par, el resultado es positivo. Entonces, acá es 16. Ok, quitamos esto. Y vamos con 5 menos 3. 5 menos 3 es 2 al cuadrado, es 4. ¿Ok? Entonces ahora sumamos 25 más 16 más 4. Entonces la distancia de A a B es igual 25 más 16 más 4. Creo que nos da 45. Es decir, la raíz cuadrada de 45. Entonces dejamos acá raíz cuadrada de 45. Entonces, hay dos maneras de expresar esa raíz cuadrada. Extraemos la raíz cuadrada con nuestra calculadora y buscamos a qué es igual su valor. Ok, vamos a ver cuánto es la raíz cuadrada de 45. Raíz cuadrada de 45. 45 es 6.7. Es igual a 6.7. Es decir, que la distancia entre estos dos puntos es 6.7 unidades porque es una longitud. Otra manera de haberlo hecho es pensar en que puedo descomponer el 45 de manera que uno de sus factores tenga raíz. Porque 45 es igual a 15 por 3. 15 y 3 no tienen raíz. 45 es igual a 45 por 1. Y también es igual a 9 por 5. Pero en este caso 9 sí tiene raíz. Entonces, en una forma de resolverlo, raíz cuadrada de 9 es 3.
5 como no tiene raíz queda dentro de raíz. Entonces una respuesta en forma radical es 3 raíz de 5. O lo hacemos con la calculadora y nos queda 6.7 unidades. Y así hemos resuelto. Y de esta manera para cualquier punto, cualquier pareja de puntos que nos propongan calcular la distancia entre ellos, es este el procedimiento y las condiciones, teniendo cuidado con lo que se refiere. Bien, ahora vamos a ver a qué nos referimos con las coordenadas del punto medio o punto medio. Suponiendo que nosotros tenemos dos puntos aquí, un punto A con coordenadas que yo las puedo llamar X1, Y1, Z1 y B con coordenadas que puedo llamar X2, Y2, Z2 o viceversa. Entonces, estos puntos extremos son los puntos A y B. Entonces, conoceríamos las coordenadas de los extremos. ¿Qué nos permite la fórmula de las coordenadas del punto medio? Encontrar las coordenadas de un punto que divide en dos partes iguales a la línea que une los dos puntos dados. O el punto medio es el que tiene igual distancia a los extremos. Entonces, esto nos permite encontrar las coordenadas del punto medio, lógicamente en R3. Entonces, vamos a ver qué fórmulas son las que tenemos para ser utilizadas como las que nos va a permitir calcular esas coordenadas en mención. Ok, entonces suponiendo, vamos a suponer ok, vamos a ver. Tenemos la fórmula, ¿verdad? El punto medio. De hecho, sabemos que hay tres coordenadas. Entonces, las coordenadas del punto medio. Para encontrar la X del punto medio, vamos a llamar X. Es igual a X1 más X2 sobre 2. Y va a ser igual a Y1 más Y2 sobre 2. Y Z va a ser igual a Z1 más Z2 sobre 2. Fácil de aprenderse dicha fórmula. Fácil de aprenderse. Bien. Entonces, vamos a plantearnos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos las coordenadas de los puntos B con coordenadas menos 2, 5,4. A ver, 5,4. Y C con coordenadas 1, 5, menos 3. Ok. Entonces, veamos cómo aplicamos la fórmula. Siempre se les indica, siempre les he dicho que como un tips, ¿verdad? Siempre debemos señalar quién es X1 y quién es X2. No es camisa de fuerza para hacerlo, pero es para evitar una confusión. Entonces, ustedes perfectamente lo señalamos de esta manera. Por ejemplo, si a B le vamos a llamar punto 1, entonces las coordenadas X, Y y Z de este punto 1 se van a llamar 1, 1, las 3. En este otro caso, vamos a llamar punto 2. Entonces sería X, Y, Z, pero 2. Entonces, esto nos prepara para calcular nuestra fórmula. Entonces, vamos a calcular primero y decimos X igual a X1. Vemos acá que nos dice que sumemos X1 con X2. ¿Quién es X1? Es menos 2.
¿Quién es x2? Es 1. Entonces voy a escribir x1, que es menos 2, más x2, que es 1, sobre 2. Efectuamos esto de una sola vez y nos queda menos 2 más 1, el mayor es menos 2, y restamos, es menos 1 sobre 2, es decir, es menos 1/2. Ok, ahora vamos con y. Y va a ser igual, también recordemos que es igual a una fracción, a y2. ¿Quién es y2? Y2 es, y1, perdón, ¿quién es y1? 5, y ¿quién es y2? Es 5. Entonces, vamos a sumar y1 que es 5 más y2 que es 5, y esto sobre 2. 5 más 5 es 10. 10 sobre 2, y esto es igual a 5. Me falta z. Entonces z es igual, buscamos quién es z1, porque en la fórmula dice z1 más z2. ¿Quién es z1? Es 4. ¿Quién es z2? Menos 3. Entonces sería z1 es 4 más z2 es menos 3. En este caso uso paréntesis para separar el más de la fórmula con el menos del número. Esto sobre 2. Entonces ya nosotros vemos acá que más por menos es menos. Entonces me resulta un menos aquí. Ya voy a decir 4 menos 3. Y esto me queda 1 sobre 2. Y lo podemos dejar planteado como una fracción. Entonces, ¿quiénes son las coordenadas del punto medio? Vamos a llamar punto sub m. El punto medio, ¿quién es? Menos 1/2 para x, 5 para y 1/2 para z. Y estas son las coordenadas del punto medio que divide al segmento BC en dos partes iguales y que está en el centro de ese segmento. De esta manera vemos cómo es que aplicamos las fórmulas para calcular las coordenadas del punto medio. Entonces, una vez que nosotros ubicamos en el sistema de coordenadas rectangulares y que ya lo aprendimos a hacer, el punto B, el punto C y el punto P sub M, y si unimos con una línea imaginaria los puntos B y C, nos vamos a dar cuenta que el punto P sub M queda sobre esa línea que es el segmento que une los extremos en el centro, en el punto medio. Es de la manera que podemos comprobar nuestro resultado. Un sistema de coordenadas en R3 son tres ejes fundamentales que son perpendiculares entre sí, pero que ellos se dimensionan en el espacio. Cuando nosotros graficamos puntos en R2, contábamos con dos ejes perpendiculares entre sí, un vertical y un horizontal, llamado XY. Llamábamos abscisa al eje de la X y llamábamos ordenada al eje de la Y. Sin embargo, en R3 vamos a contar con tres coordenadas. ¿Por qué? Porque ya el plano va a contar con una tercera coordenada que en la realidad representa una altura. Y vamos a representar un plano vertical que antes nosotros lo consideramos Y, ahora lo vamos a llamar Z. Veamos. Entonces tenemos este plano, ahí tenemos el eje al cual nosotros llamaremos el eje de la Z. Es que colocamos una saeta al final, porque eso indica que va hasta el infinito, porque se prolonga, ¿ok? Ok, bien. Ahora vamos a trazar uno que se traslada hacia la derecha a partir del punto inicial del vector Z de acá, ¿verdad? Vamos a ver. Veamos.
Vamos a ver. Ese es el eje Z. Este es el eje Z, lo vamos a mover un poquito. Lo vamos a arrastrar un poquito. Bueno, ok. Después lo movemos. Ellos tienen que interceptarse. Y luego un eje que lo vamos a trasladar en forma diagonal para poder visualizar que son 3 dimensiones. Entonces prácticamente este eje que nosotros vemos, vamos a hacer cuenta y caso que el plano que está entre el verde y el azul es el piso de nuestra casa. Y que la línea roja es una de las esquinas de las paredes que nos representa la altura de nuestro salón de clase, por ejemplo. Entonces, este es uno de los ejes que nosotros, este es uno de los planos que vamos a necesitar para ubicar puntos en R3. Por eso se llama R3, porque pues, con él vamos a contar con 3 dimensiones. Ahora, estos ejes también tienen su parte positiva y su parte negativa también. Por ejemplo, el eje Z generalmente lo dibujamos de manera punteada y va hacia abajo. Va hacia abajo. Va hacia abajo. Lo que sucede es que el eje Z, nosotros la parte negativa siempre la calculamos o la trazamos de manera que quede un poco punteada para simular el que es pues la parte negativa. Entonces le hacemos unos cortecitos, le hacemos unos, la hacemos como que fuera una línea discontinua. ¿Ok? Así de esta manera. Negativo, la parte negativa es la que va hacia abajo, punteada, discontinua. Lo mismo para la X. Entonces para la X la parte negativa va al contrario, opuesta, en dirección opuesta. Entonces lo hacemos para acá, hacia arriba. ¿Ve? Tiene que ser, si nosotros lo movemos, tiene que coincidir. Si nosotros vemos ahí, no coincide. Él debe de llevar la misma dirección. Entonces lo vamos a mover. ¿Ok? Vamos a mover de manera que coincida y después lo vamos a subir y esa es la parte opuesta del eje de la X. Igual vamos a tratar de marcar su parte negativa de manera punteada, les decía. Entonces hacemos lo siguiente. Borramos un poco, ¿verdad? Igual que lo que hicimos con el eje Z. Para representar que esa es la parte negativa, ok. Ahora, la parte negativa del eje Y es en sentido contrario, lógicamente. Estamos tratando de hacerlo con el mismo color para saber y no salirnos de ahí de que esa es lo que va en sentido contrario, ok. Entonces, igualmente, vamos a hacer, todas parten del origen. Si nosotros lo movemos, si yo lo muevo, verán que no coincide. Él tiene que coincidir. Algo no estuvo bien, lo tengo que mover. ¿Vean? Entonces, ahora sí, trato de que coincida y lo arrastro. Entonces, lo selecciono y lo arrastro hacia la parte contraria, porque me debe de quedar en la misma dirección. Y lo mismo lo voy a hacer punteado. Parece que ahí pasó algo. Vamos a ver. No, está bien. Ok, y esa es la parte negativa de las Y. Entonces, ahí tenemos nosotros un plano en R3. Ahora bien, aquí ya tenemos nosotros trazado nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Ya comentábamos que el eje vertical prácticamente es el eje Z, que tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. Que el eje horizontal totalmente es el eje de la Y, que tiene una parte positiva y que también tiene una parte negativa.
y que el eje que tiene como forma diagonal, que es una forma para representarlo de manera perspectiva, es el eje de la X. Si nosotros nos imaginamos, hacemos cuenta y caso de que prácticamente lo que nosotros tenemos acá, esto es el piso de nuestra habitación, por así decir. Que este es una de sus paredes y que esta es la pared frontal. Entonces acá tenemos una esquina de nuestra habitación o de nuestra aula de clase, ¿ok? Entonces por eso es que es en R3 en 3 dimensiones. ¿Cómo ubicamos puntos? ¿Cómo ubicamos terna? Tenemos este ejemplo. El punto A, 1, 2, 3. Entonces nosotros vamos a hacer un recorrido a partir del origen. En el caso del punto, vamos a mover este punto para acá para que lo tengamos acá cerca, visible, acá, exactamente acá. Vamos a suponer ok, entonces vamos a suponer que es el punto 1, 2,3 el que vamos a mover. Entonces, ¿cuál es el movimiento que nosotros vamos a hacer a partir de acá del origen? Como X me indica que es una unidad en X, 2 unidades en Y y 3 unidades en Z, ¿qué quiere decir esto? Un pasito diagonal, 2 pasitos izquierda o derecha, en este caso como es positivo o derecha, y 3 pasitos hacia arriba, que si este es negativo sería hacia abajo, pero como es positivo es hacia arriba. Entonces, ¿cómo es el movimiento? A partir del origen vamos a movernos una unidad sobre X, porque así me lo indica la primera coordenada, y llegamos hasta acá. Luego 2 unidades a la derecha. Recuerden que la segunda componente me manda a hacer un movimiento izquierdo o derecho como la posición de la Y. Pero dice 2 unidades. Acá yo no tengo que marcar porque fácilmente deslizo mi lápiz y así que tengo una unidad. Pero las 2 unidades de Y, en la dirección de Y, significa que con la misma regla que yo medí para dar 1, 2, 3, 4 unidades en Y, con la misma regla voy a dar 2 unidades hacia la derecha, paralelo a Y, en la misma dirección de Y. Y es horizontal, entonces tengo que hacer una traslación horizontal, pero que mida 2 unidades. No voy a cometer el error de poner un punto acá y otro acá porque aquí dice 2 y otro acá porque aquí dice 3. No, es un movimiento que hago exactamente cuando me dan una dirección que me dicen una cuadra al este, 2 al sur y 3 no sé dónde más. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, por eso no nos regresamos al punto de origen. Entonces mi primer movimiento, ya les decía, es desde acá hasta el 1, hasta la primera unidad de X, porque dice que 1 para X. A partir de aquí voy a medir 2 unidades de las mismas que yo tengo señaladas, en Y. Vamos a movernos aquí a la parte que mida 2 unidades. 2. Esas son 2 unidades de Y. ¿Ok? Entonces aquí me va a ocasionar un problema. Vamos a ver. Vamos a hacerlo a la par. Vamos a hacerlo a la par porque lo que nosotros necesitamos es la medida. Eso es lo mismo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a ver. 2 unidades. Ahí está, 2 unidades. Vemos acá 2 unidades que medimos sobre el eje de la Y o paralelo a Y. Estamos haciendo, porque lo que únicamente nosotros queremos es la misma medida que tiene Y, la misma. Ahí. Entonces esa línea, esa de Y, que se esconde siempre en el otro eje, me trae problemas para trasladarlo. Bueno, vamos a hacerlo acá.
Ahí sí creo. Vamos a ver. Nada, no se puede, nos está traicionando la Maps. Vamos a hacerlo más separadito porque lo que quiero nada más es la longitud. Ahora sí, ok. Bien, la distancia entre dos puntos del plano R3, tomando en cuenta que ya en videos anteriores se compartió con ustedes cómo ubicar puntos en el sistema tridimensional o en R3, que es el eje compuesto por X, Y, Z, y que está representado por una terna de números. Entonces, para calcular la distancia entre dos puntos en el sistema tridimensional, vamos a considerar que tenemos los puntos, la distancia que vamos a poder representarla de esta manera, la distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Y esto, ¿verdad? Toda esta expresión, esta suma de los cuadrados de las diferencias de las coordenadas dentro de una raíz cuadrada. Ahí tenemos la fórmula, ¿verdad? Ok. Esa es nuestra fórmula. Ahora, ¿cómo le damos utilidad a esta fórmula? Supongamos que tenemos los puntos A con coordenadas menos 1, 2 y 3. Y el punto B con coordenadas 4, menos 2 y 5. Ya nosotros aprendimos a ubicar estos puntos en el plano. Vamos a calcular matemáticamente cómo encontrar la distancia entre dichos puntos. Geométricamente nosotros lo medimos con un instrumento geométrico, pero numéricamente hablando y queriéndolo comparar con nuestra realidad, aplicamos una fórmula. ¿Ok? Como nosotros ya tenemos nuestra fórmula, entonces es importante que determinemos quién es nuestro punto 1 y quién es nuestro punto 2. Vamos a llamar al punto A punto 1. Entonces sus coordenadas van a ser X, Y, Z. Pero todas las vamos a llamar sub 1 porque pertenecen al punto 1. Ahora, las coordenadas del punto B vamos a llamar punto 2 al punto B. Entonces, también él tiene coordenadas X, Y, Z. Pero estas coordenadas son 2 porque pertenecen al punto 2. Entonces, el señalar las coordenadas de los puntos nos facilita a nosotros usar adecuadamente nuestra fórmula, ¿me entienden? Entonces, esta fórmula que nosotros tenemos acá, esta la vamos a señalar, es la que necesitamos para calcular la distancia entre los puntos dados. Entonces, vamos a suponer, vamos a seleccionarla. Vamos a copiarla acá la fórmula.
pasar. Necesitamos pasar la fórmula a otro lado, ¿verdad? Para no transcribirla. Ahí está. Entonces tenemos acá la fórmula, solamente la quiero para que nosotros sustituyamos los valores que acabamos de nombrar. Entonces, veamos. Entonces ya sabemos que la distancia de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada de... ¿Quién es X2? Escojámoslo, es 4. Escribimos 4, ¿ok? Menos, ¿quién es X1? X1 está por acá, es menos 1. Entonces vamos a escribir menos, porque la fórmula me dice que yo debo de restar. Aquí, este menos lo coloco acá. Pero como X1 es también negativo, entonces es necesario que utilice un subparéntesis para introducir dentro el menos 1. Debemos de tener mucho cuidado con el juego de los signos. Este es el menos de la fórmula y este es el menos del número. Ok. Seguimos. Ahora más. Vamos a buscar quién es Y2. Aquí tenemos Y2 que va a ir restado con Y1. Es decir, menos 2 menos 2. Veamos. Entonces, Y2 es menos 2. Menos porque la fórmula me dice que reste. Y Y1 es 2. Entonces escribo un 2. Esto al cuadrado. Más. Vamos a hacer lo mismo con Z. Tenemos que Z2 es 5 y Z1 es 3. Entonces dentro de nuestro paréntesis vamos a escribir primero Z2 que es 5 menos 3 que es Z1. Y ya una vez que logramos hacer eso, cerramos nuestra raíz cuadrada. Y lo que vamos a proceder es a calcular. Entonces, la distancia entre los puntos de A a B es igual a la raíz cuadrada de 4 menos por menos es más, 4 más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado. Pero también este paso yo me lo puedo evitar y puedo resolver de una sola vez algo y me evito un tiempo y paso. Por ejemplo, sabemos que acá menos por menos es más, estos dos menos por menos se convierten en más. Entonces ya no digo 4 menos menos 1, sino que yo digo 4 más 1. ¿Y qué me queda? 4 más 1 es 5. Al cuadrado, 25. Y ya lo voy haciendo de una manera directa. Menos 2 es una suma, pero es suma negativa porque los dos son negativos. Entonces, menos 2 es menos 4. Pero menos 4 al cuadrado va a ser igual a 16 positivo, porque un número negativo elevado a un exponente par, el resultado es positivo. Entonces, acá es 16. Ok, quitamos esto. Y vamos con 5 menos 3. 5 menos 3 es 2 al cuadrado, es 4. ¿Ok? Entonces ahora sumamos 25 más 16 más 4. Entonces la distancia de A a B es igual 25 más 16 más 4. Creo que nos da 45. Es decir, la raíz cuadrada de 45. Entonces, dejamos acá raíz cuadrada de 45. Entonces, hay dos maneras de expresar esa raíz cuadrada. Extraemos la raíz cuadrada con nuestra calculadora y buscamos a qué es igual su valor. Ok, vamos a ver cuánto es la raíz cuadrada de 45. Raíz cuadrada de 45. 45.
es 6.7. Es igual a 6.7. Es decir, que la distancia entre estos dos puntos es 6.7 unidades, porque es una longitud. Otra manera de haberlo hecho es pensar en que puedo descomponer el 45 de manera que uno de sus factores tenga raíz. Porque 45 es igual a 15 por 3. 15 y 3 no tienen raíz. 45 es igual a 45 por 1. Y también es igual a 9 por 5. Pero en este caso 9 sí tiene raíz. Entonces, en una forma de resolverlo, raíz cuadrada de 9 es 3. 5 como no tiene raíz queda dentro de raíz. Entonces, una respuesta en forma radical es 3 raíz de 5. O lo hacemos con la calculadora y nos queda 6.7 unidades. Y así hemos resuelto. Y de esta manera, para cualquier punto, cualquier pareja de puntos que nos propongan calcular la distancia entre ellos, este es el procedimiento. Bien, ahora vamos a ver a qué nos referimos con las coordenadas del punto medio o punto medio. Suponiendo que nosotros tenemos dos puntos aquí, un punto A con coordenadas que yo las puedo llamar X1, Y1, Z1 y B con coordenadas que puedo llamar X2, Y2, Z2 o viceversa. Entonces, estos puntos extremos son los puntos A y B. Entonces, conoceríamos las coordenadas de los extremos. ¿Qué nos permite la fórmula de las coordenadas del punto medio? Encontrar las coordenadas de un punto que divide en dos partes iguales a la línea que une los dos puntos dados. O el punto medio es el que tiene igual distancia a los extremos. Entonces, esto nos permite encontrar las coordenadas del punto medio, lógicamente en R3. Entonces, vamos a ver qué fórmulas son las que tenemos para ser utilizadas como las que nos va a permitir calcular esas coordenadas en mención. Ok, entonces suponiendo, vamos a suponer ok, vamos a ver. Tenemos la fórmula, ¿verdad? El punto medio. De hecho, sabemos que hay tres coordenadas. Entonces, las coordenadas del punto medio. Para encontrar la X del punto medio, vamos a llamar X. Es igual a X1 más X2 sobre 2. Y va a ser igual a Y1 más Y2 sobre 2. Y Z va a ser igual a Z1 más Z2 sobre 2. Fácil de aprenderse dicha fórmula. Fácil de aprenderse. Bien. Entonces, vamos a plantearnos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos las coordenadas de los puntos B con coordenadas menos 2, 5,4. A ver, 5,4. Y C con coordenadas 1, 5, menos 3. Ok. Entonces, veamos cómo aplicamos la fórmula. Siempre se les indica, siempre les he dicho que como un tips, ¿verdad? Siempre debemos señalar quién es X1 y quién es X2. No es camisa de fuerza para hacerlo, pero es para evitar una confusión. Entonces, ustedes perfectamente lo señalamos de esta manera. Por ejemplo, si a B le vamos a llamar punto 1, entonces las coordenadas X, Y y Z de este punto 1 se van a llamar 1, 1, las 3. En este otro caso, vamos a llamar punto 2.
Entonces sería X, Y, Z, pero 2. Entonces esto nos prepara para calcular nuestra fórmula. Entonces vamos a calcular primero y decimos X igual a X1. Vemos acá que nos dice que sumemos X1 con X2. ¿Quién es X1? Es menos 2. ¿Quién es X2? Es 1. Entonces voy a escribir X1, que es menos 2, más X2, que es 1, sobre 2. Efectuamos esto de una sola vez y nos queda menos 2 más 1, el mayor es menos 2, y restamos, es menos 1 sobre 2, es decir, es menos 1 medio. Ok, ahora vamos con Y. Y va a ser igual, también recordemos que es igual a una fracción, a Y2. ¿Quién es Y2? Y2 es, Y1, perdón, ¿quién es Y1? 5, y ¿quién es Y2? Es 5. Entonces, vamos a sumar Y1 que es 5 más Y2 que es 5, y esto sobre 2. 5 más 5 es 10. 10 sobre 2, y esto es igual a 5. Me falta Z. Entonces Z es igual, buscamos quién es Z1, porque en la fórmula dice Z1 más Z2. ¿Quién es Z1? Es 4. ¿Quién es Z2? Menos 3. Entonces sería Z1 es 4 más Z2 es menos 3. En este caso uso paréntesis para separar el más de la fórmula con el menos del número. Esto sobre 2. Entonces ya nosotros vemos acá que más por menos es menos. Entonces me resulta un menos aquí. Ya voy a decir 4 menos 3. Y esto me queda 1 sobre 2. Y lo podemos dejar planteado como una fracción. Entonces, ¿quiénes son las coordenadas del punto medio? Vamos a llamar punto sub M. El punto medio, ¿quién es? Menos 1 medio para X, 5 para Y y 1 medio para Z. Y estas son las coordenadas del punto medio que divide al segmento BC en dos partes iguales y que está en el centro de ese segmento. De esta manera vemos cómo es que aplicamos las fórmulas para calcular las coordenadas del punto medio. Entonces, una vez que nosotros ubicamos en el sistema de coordenadas rectangulares y que ya lo aprendimos a hacer, el punto B, el punto C y el punto P sub M, y si unimos con una línea imaginaria los puntos B y C, nos vamos a dar cuenta que el punto P sub M queda sobre esa línea que es el segmento que une los extremos en el centro, en el punto medio. Es de la manera que podemos comprobar nuestro resultado.